¿Qué es la meditación? ¿Qué es meditar? Meditar últimamente está muy de moda y muy en boga. En casi todos los sitios se habla de meditar, de aprender a meditar. Incluso cada vez más los medios científicos y médicos están avalando los beneficios y las bondades de la meditación. Pero lo primero de todo es definir qué es la meditación y qué es meditar. Bien, meditar o meditación puede ser un sinónimo de reflexionar o de considerar algo. Y no está muy descabellado decir, voy a meditar esto, o voy a meditar este asunto. O te proponen algo y dices, bueno, lo voy a meditar, como sinónimo de reflexionar o de pensar. Pero aquí cuando hablamos de meditación nos estamos refiriendo a la técnica oriental. Pues generalmente la típica es con las piernas cruzadas en el suelo, con un cojín, pues la típica imagen de Buda, la típica imagen de los budistas o de los yogis meditando. En ese contexto oriental. Tampoco tenemos que confundir con el contexto cristiano de meditación, como una forma de oración, meditación y contemplación. El cristianismo tiene su propio método de meditación, que se basa en leer pasajes de la Biblia o textos sagrados y reflexionar sobre ellos. Bien, nosotros vamos a aprender a meditar según la técnica oriental, la técnica budista, la técnica de yoga de meditación, o lo que está tan de moda hoy en día que es el mindfulness. Mindfulness como técnica de meditación desprovista de toda filosofía o toda religión, muy enfocada hacia los occidentales. Bien, meditar es adaptar una postura cómoda, generalmente erguida, con la espalda erguida, ya sea con las piernas cruzadas o como estamos en una silla. El objetivo es que la espalda esté erguida. Hacer un trabajo de respiración y sobre todo de concentración, concentrar la mente en varios puntos o varios aspectos o con varias técnicas que aprenderemos para obtener un estado elevado de conciencia o de atención plena o de mindfulness, como se conoce últimamente. Atención plena, es decir, la conciencia bien despierta, bien alerta, en un estado supraconsciente o elevado de conciencia. A partir de aquí también podemos definir lo que no es la meditación. Meditar no es dejar la mente en blanco, eso es un concepto quizá equivocado. Meditar no es estar así, en un estado iluminado, en un estado de desconexión del mundo, o de en plan hippie, o en plan religioso, o en plan monje. La meditación es una técnica podríamos definir de entrenamiento mental. Vamos a utilizar la mente, sobre todo la mente, con técnicas que iremos aprendiendo. Y eso, pues desde un punto de vista más mundano, o más occidental o más académico, nos va a servir para relajarnos y reducir el estrés, para trabajar la mente. En los últimos estudios dicen que la meditación, aparte de reducir el estrés, ayuda a mejorar la memoria, a mejorar la atención, a mejorar las funciones cerebrales, a darle esa plasticidad y esa función cognitiva para un mucho mejor funcionamiento del cerebro, una reducción del estrés y de la ansiedad y un mayor enfoque y centramiento. Esto es lo que dicen los últimos estudios de medicina científicos. Los métodos tradicionales afirman que la meditación sirve sobre todo para conocernos a nosotros mismos. Una especie de autoconocimiento, de introspección, de llegar al conocimiento y a la unión con nosotros mismos. Bueno, lo importante es practicar. En este curso le vamos a dar dos enfoques. Le vamos a dar al curso un enfoque tradicional de meditación. Yo cogeré sobre todo bases del yoga y algo del budismo, de la meditación vipassana de Buda, que significa atención plena o consciencia plena. Y también le vamos a dar un enfoque moderno, un enfoque occidental, un enfoque de mindfulness. Es decir, explicar la técnica suprimiendo quizá un poquito la filosofía y la religiosidad asociada a estas técnicas orientales. Curso para principiantes, desde cero, en silla. No obstante, también los que ya practican meditación o tienen conocimientos se pueden beneficiar de este curso. Bien, pues en resumen, meditar es una técnica de concentración mental
para alcanzar un estado elevado de conciencia. Eso es, vamos a decirlo así, la definición de meditación.